Bienvenidos a Fubamula. ¡Yuhu! Chicos, este es nuestro hotel aquí en Fubamula, vamos a enseñaroslo. Es parte de la tienda de buceo, pero mirad qué sorpresa más chula nos han preparado. Nada más llegar, bienvenidos a Fubamula. La verdad que son súper majos, súper amables, nos han explicado súper bien todo. Y bueno, esta es nuestra habitación, la verdad que nada que ver con la otra, es mucho más grande, está mucho más equipada. Mirad qué pedazo de baño. Qué chulada. Se nota que está como todo más preparado para buceadores. Pedazo de ducha, que además huele a salitre, porque estamos al lado del mar. El baño, la cama. Yo creo que lo importante es este pedazo de armario y el backtest. ¡Esto es una gloria bendita! ¿Nos vamos? Porque tengo hambre. Pick you up in your hotels, and the pickup truck will drive you all the way to the harbor. We will be waiting for you there on the boat with all the equipment ready to go. In the middle of the island is where Central Dive Fubamula is located. It's a very technical area to dive. So it's not an area where we dive every day and not where we dive with everyone. I understand that maybe you jump in the water and suddenly you cannot equalize and you need to go back to the surface and maybe you've got some water in your mask and you want to adjust. That's absolutely fine. Or you could happen to me one day. You will have a GoPro, you will have maybe an Insta360, you will want to make videos, pictures, that's absolutely fine. But it's important that we don't stop. Aquí termina nuestro primer día en Fubamula. Ya tenemos todo nuestro equipo listo para bucear mañana con tiburones aquí en Fubamula. Tenemos 3 buceos mañana, uno a las 8:30 más o menos, uno a las 11 que será el de los tiburones y otro por la tarde. Y estamos aquí ya en el hotel, nos vamos a dormir tempranito porque estamos reventados de un montón de horas de transfers, aeropuertos, speedboats y todo. Así que aquí dejamos el día de hoy y te esperamos mañana en el agua. Buenos días por la mañana, suponemos que ya viene nuestro super transfer por aquí. Segundo día en Fubamula, pero primer día de buceo aquí en Fubamula. Nos esperan 3 inmersiones hoy, una con el tiburón tigre y esperamos ver más fauna marina. Pero bueno, vamos a ello porque nos están esperando ya los del taxi, así que nos vemos ahora. ¿Qué te ha parecido? Me he cagado encima. Vaya bichos, Vaya bicharracos. 4 de mí, mínimo. Madre mía. Oh. Y lo rápido que se han comido la cabeza de atún. Sí, Increíble. Y bueno chicos, ya hemos terminado de cenar. No hemos explicado nada durante todo el día porque hemos estado reventados. Pero bueno, así como pequeño resumen, hemos hecho 3 buceos, 2 por la mañana, 1 por la tarde después de comer. Pero el segundo buceo ha sido espectacular. Ya lo veréis en imágenes porque hemos visto, si no habían como 8 o 10 tiburones tigre, no había ninguno. O sea, una locura. Luego las otras inmersiones hemos visto coral. La verdad que una pasada de arrecife de coral espectacular. Hemos visto también por la mañana tortugas. Hemos visto el pez ballesta, este que ataca y es tan peligroso, pero lo hemos visto a lo lejos. Mejor mantener distancia con estos bichos que no sabes cómo actuarán. Y bueno, mañana también nos esperan 3 buceos más y uno vuelve a ser con el tiburón tigre. Y poca cosa más. Nosotros ya hemos cenado, ahora nos vamos a descansar y mañana vamos a ver qué nos espera el día.
Muy buenos días. Vamos a desayunar en este café tan mono que nos tienen preparado desde el hotel. Sí, sigo acarreando mi camiseta del pijama porque ponerme el bañador ahora, como que no. Son las 5:50 de la mañana y yo necesito ir cómoda a desayunar porque si no, no me entra la comida. Poco más. Os vamos a enseñar la cafetería porque es monísima. Si vienes a Fuamula tienes que visitarla porque es súper cool. Tiene un ambiente muy guay. Tienen café no de especialidad, pero está bastante bien para lo que es el café de la isla. Importante saber eso. Y poquito más. Nos veremos en el agua, supongo. Bueno, pues nada, nos vamos de paseo por la isla. Vamos de camino al hotel de unos compis de buceo. Vamos a hacer intercambio de vídeos para ver si tienen algo interesante, porque nosotros la verdad es que grabamos todo con DJI Action 4, a excepción pues de fuera del mar, ¿no? Entonces, como ellos llevan cámara grande, vamos a ver si nos quieren regalar algunas imágenes chulas. Y luego nos vamos a ir de paseo por la isla. Vamos a alquilar una scooter. Aquí la mayoría de sitios alquilan una scooter 24 horas, $20. Está bastante bien. Y nada, veremos qué nos depara nuestro penúltimo día en la isla. Bueno, y como no hemos encontrado nada más local que esté así al aire acondicionado, porque hace un calor que te mueres en la calle, y yo sigo todavía con mi pelo súper sucio del buceo, está lleno de arena, asqueroso. Aparte, me he rascado todas las manos, no sé si se ve, tengo todas las manos rascadas del coral. Y nada, hemos venido a este sitio que sirve en baba y yo me he pedido también una cookie. Y mira, este señor os va a enseñar unos billetitos nuevos, que esos no los habíamos visto todavía. A ver, como los del tiburón, ballena y la tortuga no hay, ¿eh? No hay más bonito que ese. Sí, es verdad que son súper coloridos. Tenemos por aquí atunes, por aquí tenemos un faro. Pero bueno, quitando esto, la verdad que el buceo de hoy de los tiburones, una locura. Hemos visto como un tiburón cogía la cabeza de un atún, tremendo, la verdad. Y por aquí encima. Quitando el buceo, es que vamos a refrescarnos un poquito mientras esperamos nuestra scooter y nos vamos a dar un voltio por la isla a ver si conseguimos ver el atardecer aquí en Fuamula. Bueno, pues nada, ya tenemos aquí nuestra Scoopy. El tanque dura 5 días o más, porque la isla es muy pequeña, así que nada, metemos el móvil aquí, ahí, guardamos todo y nos vamos. Oh my god, espera, que me pongo bien, espera, 1, 2, 3, sí. In España, that we have to use the helmet. In Spain. Yeah. Que viene. Hola, nene, qué guapa te queda la moto. Sí, ¿no? ¡Qué guapo! Qué turistada, Vaya turistada, la verdad que sí, loco. Bueno, pues ya hemos llegado a nuestro punto de fin. ¡Qué pasada! Una locura. Mirad todas las palmeritas. Se nos va a caer el sol por ahí, no vamos a ver el atardecer, creo. Pero bueno, las olas están enormes. El mar es increíble. Nada, hemos dado la vuelta a la isla para venir a ver el sunset y mirad qué chulada de columpio. ¡Guau! Oye, esto se acerca mucho a la Mauricio ahora, ¿eh? Se está acercando al top. Cada vez me gusta más. Mirad qué chulada. Madre mía, nos hemos recorrido más de medio pueblo o más de media ciudad buscando la farmacia. Aquí el colega ha tenido esta mañana un problema con los oídos y solo hay una farmacia o dos, pero esta, o sea, nos hemos vuelto, ¿qué llevamos? Media hora dando vueltas, preguntándole a todo el mundo, farmacy. Y como jugar al Mario Kart. Thank you. Qué chulada, oye. El alino de toda la vida, ¿sabes? Barcas, kayak, mosquitos. Qué guapo el Yeti. Ah, pues sí, mañana venimos. Pero el Yeti, ¿por qué? De Porque está tardecita. sentado allí.
Sí. Eso sí, de pelo. Es que además si hubiese una luna llena, pero como no... Ya, no hay ni el... Está oscuro. Oye, pero tiene su rollazo, ¿eh? Que vienen ahí, tiene su encanto, sí. Puedes echar un kick, ¿a que nunca has hecho un kick en un pedalino Pues- en Fórmula? Pues esta chica es una cara dura. Dice, podríais haber dejado la moto más cerca. Y veis aquí, está el hotel. Esto es la puerta del hotel, ¿eh? La moto. ¡Qué carota! En mi defensa diré que yo me refería a la línea, más cerca de la línea, porque aquí cada uno aparca la moto donde le da la gana. Pero bueno, aquí termina nuestro penúltimo día en Fubamula. Ha sido muy divertido. O sea, si vienes aquí tienes que alquilar sí o sí una moto porque es hiper gracioso. Nos parece súper barato, la verdad. Te lleva a todos los lados, aunque caminando de punta a punta tardas nada y menos, pero en moto todavía menos. Y bueno, la verdad que ha sido un día lleno de 1000 historias y esperamos que mañana, por la gracia de Dios, podamos bucear con tiburón tigre de nuevo, pero si no, este habrá sido nuestro último gran día aquí, aunque mañana seguramente os enseñaremos algún sitio más porque tendremos tiempo de sobras. Así que aquí termina nuestro día. Buongiorno. Ay, tenemos aquí el tuk-tuk ya. Hoy solo vamos a hacer un buceo porque mañana tenemos vuelo a las 5 de la mañana. Entonces seguramente vamos a decidir bucear con los tiburones tigre. A eso hemos venido a Fubamula. Así que dentro acción. Muy buenos días desde el paraíso. Estamos aquí en el barco esperando a que vengan el primer equipo de buceadores. Os vamos a dejar por aquí unas imágenes con el dron, que casi se va al agua. Y poquito más. Último día entero aquí, espero que podamos aprovecharlo mucho, pero de verdad, como isla, así a modo resumen, esperamos que hayáis visto el anterior vídeo en Dangeti, donde esperábamos ver al tiburón ballena, pero no tuvimos suerte, nos queda una última bala, así que esperamos que hayáis visto ese vídeo. Creíamos que Dangeti nos iba a gustar mucho más, porque tiene una vibra de isla mucho más tranquila, más pequeña, todos son caminos de arena, puedes caminar a todos lados, porque de punta a punta de la isla hay 10 minutos caminando, pero sí que es verdad que esta isla es mucho más salvaje, es muy divertida, hay muchas cosas más por hacer, las playas así con palmeras, no hay bikini beach, eso es algo importante si tu intención es venir a tomar el sol. Los hoteles tienen piscina, la mayoría, el nuestro no, pero bueno, es nuestro hotel del centro de buceo, así que si tu intención es venir a ver tiburón tigre, mínimo 4 días, creo que 5 días es ideal. Os dejaremos imágenes de nuestro último buceo y nos vemos a la tarde de nuevo. Estamos en nuestro break de buceo y estamos en el puerto, hemos venido a ver el ronqueo de los atunes, estamos flipando, vaya bicharracos hay aquí, ¿eh? Huele Mirad esto, fuerte, ¿eh? huele fuerte, pero más fresco que esto no hay nada, ¿eh? Mira ese señor cómo le mete en la bolsa, qué pasada tú. Pobrecitos. Tristemente, nuestro último buceo ha sido increíble, han escondido, por fin han conseguido esconder las cabecitas de los atunes, se han vuelto loquísimas, estaban ahí súper insistentes, se notaba que estaban un poquito más enfadaditas. Era un momento bastante difícil. Y quitando eso, el momento de salir del agua, las olas increíbles, o sea, no sé, olas de 6 metros, tranquilamente. Pero nada, ya vamos en nuestro cochecito, aquí llevamos nuestro equipo y se ha acabado lo bueno. A ver qué nos depara el día por la tarde. Vamos a ver si comemos un poquito de sushi con el atún que hemos visto aquí en la lonja, que tiene muy buena pinta. Y poco más. Conectamos en un rato. Pues nada, ya estamos aquí, vamos a comer en Uncle's Kitchen, que es un restaurante que está aquí literalmente a pie de carretera, pero es muy famoso porque tiene una cámara subacuática enorme y aquí venden el atún fresco, hacen sashimi y cosas así. Nos lo ha recomendado Javi, nuestro dive master, y vamos a ver qué tal está esto. La verdad que se ve bastante gente cuando pasamos por la carretera, así que os contamos. Madre mía, empezamos con este sashimi de atún recién pescado. Madre mía, y qué bien huele, ¿eh?
Son las 3 de la mañana. ¿Tengo chocolate? No. Bueno chicos, por aquí termina nuestra aventura en Fuamula desde el aeropuerto, que tiene que ser el más variopinto del mundo. O sea, literalmente es esto y no hay más. Vamos a pasar el control de seguridad ya para embarcar en nuestro avión para volver a Male. Últimas horas en Maldivas. Tenemos por aquí nuestras pulseritas. Ayer ya me hicieron mi diente de tiburón engarzado, que guardo en el corazón para siempre. Sin duda esta ha sido una de las mejores experiencias de nuestras vidas. Al menos aquí, con el tiburón tigre, no se puede estar más cerca de la muerte, yo creo. Pero bueno, esperamos que os lo hayáis pasado muy bien con nosotros. Os esperamos en el próximo capítulo. No olvides suscribirte, darle like y a la campanita para que te avise cuando subamos un nuevo vídeo. Y nos vemos en nuestro próximo episodio por el mundo.